Hola chicos, ¿cómo le va? Bueno, el tema que vamos a abordar ahora son los sistemas materiales, abreviado con la letra SM. Pero antes de tocar el tema del sistema materiales, vamos a tratar de definir la palabra qué significa sistema. Acá yo escribí lo siguiente. Sistema es toda parte que se aísla para su estudio. También puse, de otra forma, cualquier sustancia o conjunto de sustancias que se quiere estudiar se denomina sistema material. Esa es una definición clásica muy usada. En términos generales, la palabra sistema es una palabra muy usada en muchos otros, se aborda como muchos títulos en otras áreas, como por ejemplo, en biología podemos hablar del sistema digestivo, del sistema nervioso. Está volcada la palabra sistema. Entonces la parte que se aísla para su estudio es en base a ese título que se refiere. Si dice sistema digestivo, estaremos abordando todo el estudio de todos los órganos que participan en el sistema digestivo. Si yo digo sistema solar, también puede abordarse los planetas y los satélites naturales que posee en nuestro sistema solar. Si hablamos de sistemas de ecuaciones en matemática, entonces estamos aislando el sistema para resolver un sistema de ecuaciones matemáticas, o un sistema político, o el sistema de salud, ¿sí? Entonces es una palabra muy usada. Pero acá, en química, la palabra sistema material, entonces va a ser definida como cualquier sustancia o conjunto de sustancias que se quiere estudiar, se denomina sistema material. Quiero que vayan recordando algo. Tienen que ir frenando el video y copiando para que ustedes puedan tenerlo de actividad. Primera actividad dentro del video es ir copiando y, si es necesario, escuchando lo que uno dice. Frenen el video, tómense la atribución de escribir y de una manera práctica tener un seguimiento de su carpeta, para tener luego un seguimiento de su carpeta. Clasificación de los sistemas materiales. Bueno, acá yo hice el título Sistemas materiales, es un pequeño mapa conceptual. Los sistemas materiales se clasifican en sistemas homogéneos y sistemas heterogéneos. Los sistemas homogéneos son los que tienen una sola fase, y los sistemas heterogéneos son los que tienen dos o más fases. ¿Pero qué es fase? Acá acabo de escribir algo muy particular. Dice que fase es la porción observable del sistema material. Entonces, veamos qué significa fase. Es la porción observable del sistema material. Por ejemplo, acá yo hice un pequeño representación esquemática. Vamos para el primer representación. Acá lo que acabo de dibujar es un vaso, ¿sí? Y obviamente un contenido en rojo, de color rojo. Lo de azul, lo que está recuadrado en azul, es mi sistema que tengo para estudiar. Este es mi sistema de estudio, ¿sí? A eso se refiere. Pero yo estaré estudiando el vaso o el componente que hay dentro del vaso. En este caso, estudiaré solamente el componente que se halla dentro del vaso, debido a que si es agua, por ejemplo, estudiaré solamente el agua. El vaso es nada más y nada menos que un recipiente para poder sostenerlo, ¿sí? Pero si ustedes se fijan, si es agua, entonces es un solo componente. Entonces, si se refiere a eso, quiere decir que la fase, como ustedes acaban de escribir acá, es la porción observable del sistema material. En el caso del sistema homogéneo, tiene una sola fase. Preguntémonos entonces, ¿cuántos componentes tiene el vaso? Uno solo. Y en este caso sería el agua. Entonces, si es el agua, el componente agua es una sola fase. La fase, vamos a suponer que es la frontera, el límite donde toda la parte interna me está indicando que es el mismo componente químico. Acá yo hice ejemplos muy sencillos, así con garabato, pero haciendo referencia, por ejemplo, a una roca. Esta roca está prácticamente compuesta por un mismo componente químico, porque yo lo dibujé de un mismo color. Entonces, esto también se podría considerar como un sistema homogéneo, ¿sí? Pero si yo dibujo una roca donde hay más de un elemento químico, estamos viendo un sistema heterogéneo, ¿sí? Heterogéneo tiene más de una fase, o sea que no solamente hay componentes de color rojo, sino hay de componentes de color negro o azulados, ¿sí? Para este dibujo, pero en la roca natural ustedes van a ver que existen
muchos otros cristales, minerales que los hacen a su componente. Ese componente se le llama heterogéneo. Y si fuera en un vaso de agua, el componente heterogéneo sería si yo agrego un poco, por ejemplo, al vaso le agrego un poco de aceite, ¿sí? Este sector tiene aceite. Entonces ustedes se van a fijar que el componente ya dejó de ser homogéneo, en vez de ser agua solo, ahora hay aceite de por medio. Entonces hay dos fases, la fase agua y la fase aceite. Entonces esa es la idea simple. La fase es algo que limita de un análisis de otro. Homogéneo significa homo, significa uno, ¿sí? Y genes, de genio, viene de generación, de una sola fase o un solo componente de sustancia. Y el sistema heterogéneo tiene dos o más fases. El de la roca, que tiene muchísimas fases, y yo, por ejemplo, un vaso de agua le puedo agregar aceite, le puedo agregar nafta. Se van a dar cuenta que estas sustancias no se mezclan y puedo obtener dos o más fases. Fase es cada sustancia que tiene su componente muy particular, su composición muy particular, perdón. Ahora, dentro de los sistemas homogéneos, ustedes van a proyectar una flecha que se divide en dos. Si es homogéneo, entonces vamos a definir dos palabras: la solución y la sustancia pura. ¿Y qué es una solución? Solución es cuando se tiene dos o más componentes. ¿Y qué es una sustancia pura? Cuando se tiene solamente un solo componente. Si tiene dos o más componentes, poseen sus propiedades intensivas, y si se pueden fraccionar. El tema de propiedades intensivas fue un tema abordado en el video anterior, lo cual tienen que analizar a qué se refería propiedades intensivas. Y en el caso de sustancias puras, que tienen un solo componente, se caracterizan por mantener las mismas propiedades intensivas y no se pueden fraccionar por ningún método físico, ¿sí? ¿A qué nos referiremos? Ya plantearemos un ejemplo sencillo. Y dentro de las sustancias puras, vamos a ver entonces, acabamos de explicar qué es solución y sustancias puras. Dentro de sustancias puras se van a clasificar en dos: las sustancias simples y las sustancias compuestas. La sustancia simple está constituido por átomos iguales y las sustancias compuestas por átomos distintos, ¿sí? Entonces esa es la idea. A ver, esa es la toma general del título de sistemas materiales, ¿sí? Si quieren pueden frenar el video ahí y copiar lo que dice en lo escrito, y obviamente de lo que hablé pueden agregar un poco más. Ahora, en base a este mapa conceptual, vamos a ver qué son las mezclas y soluciones. Mezclas y soluciones o mezcla o soluciones. Veamos, partamos del primer ejemplo. Acá yo hice un recipiente donde hay agua, sal, y esta es una varillita o un palito, una varilla de vidrio si fuera un elemento de laboratorio. El vaso se llamaría vaso de precipitado, donde, repito, la varilla de vidrio, agua y sal. ¿Qué sucede si mezclo? Si mezclo, es una acción física, ¿no es cierto? Estar mezclando, estar moviéndolo. Va a suceder lo siguiente, que la sal se va a disolver en el agua. ¿Y qué sucedió acá? Presten atención. El agua y la sal, acá, el agua está muy separado con respecto a la sal, entonces estamos tratándonos de un sistema heterogéneo, porque tiene dos fases. ¿Cuáles son las fases? La fase agua y la fase sal, ¿sí? Es eso, fase agua y fase sal, ¿sí? Entonces, me estoy confundiendo con la palabra fase, entonces voy de nuevo. ¿Qué es fase? Es la porción observable del sistema material. Es lo que yo estoy observando en el sistema material. Este es mi sistema de estudio, ¿sí? Ahora, cuando yo mezclé, se transformó en una sola cosa. O sea, de un sistema heterogéneo pasó a un sistema homogéneo, ¿sí? Y el sistema homogéneo, ¿qué tiene de especial el sistema homogéneo? Los sistemas homogéneos tienen una sola fase. A esta fase la voy a llamar la fase salmuera, ¿sí? Entonces, eso es lo que sucede. Si yo mezclo, pasé de un sistema heterogéneo a un sistema homogéneo.
y se formó lo que se dice una solución, la solución de agua más sal, que el componente común nosotros le llamamos salmuera. Vamos al segundo ejemplo. Tengo otro recipiente donde ahora tengo agua y arena. ¿Sí? El otro era agua y sal. Ahora este es agua y arena. ¿Qué pasa si lo mezclo? Si lo mezclo, ¿sí? El componente acá es un sistema heterogéneo. ¿Cuál es la fase? La fase arena y la fase agua, porque tiene dos fases muy bien observables. Pero cuando yo lo mezclo, hay que tener en cuenta un detalle. La arena nunca se disuelve en el agua, por consiguiente, sigue habiendo después de mezclado el agua y la arena. Por supuesto, acá está más disperso en el fondo del recipiente. Si uno hace una pequeña demostración con un balde de agua y donde agrego arena, lo mezclamos y obviamente sigue estando todo el sólido en el fondo del recipiente. Entonces, partimos de una mezcla heterogénea y sigue siendo una mezcla heterogénea porque sigo observando la fase agua y la fase arena. Esa es la diferencia del homogéneo y del heterogéneo. Acá, de un heterogéneo se mezcló y siguió siendo heterogéneo. Pero este, que fue agua y sal, se mezcló a partir de un sistema heterogéneo porque son dos fases, se transformó en un homogéneo de una sola fase. Bien, entonces, la mezcla, ¿qué es la mezcla? Es nada más y nada menos que un fenómeno físico. La mezcla es una acción física que puede generar un cambio químico, pero que muchas veces no siempre se genera ese cambio químico. Por ejemplo, acá no hubo un cambio químico, siguió manteniendo las propiedades de agua y siguió manteniendo las propiedades de arena en este caso, ¿sí? Por consiguiente, entonces, ¿cuál va a ser la actividad para este tema? Muy sencillo para analizar. Consigna número 1. Repito, deben anotarlo. Indicar cuáles son los cambios físicos y o químicos en las siguientes secuencias. Repito, indicar cuáles son los cambios físicos y o químicos en las siguientes secuencias. Cuando digo secuencias, se van a ver procedimientos y ustedes van a explicar dónde existen esos cambios. La primera frase dice lo siguiente: un huevo se sumerge en el agua hirviente hasta que está duro y se descascara, se rebana, se come, se digiere. ¿Qué quiero decir con esto? Ustedes me tienen que decir dónde existe el fenómeno físico y dónde existe el fenómeno químico en esta frase. Cada expresión debe indicar un cierto fenómeno que está ocurriendo. Consigna B, 1B. Se inyecta nafta en un carburador. Estamos hablando de un motor. Este se mezcla con aire y luego se convierte en vapor. Se quema y los productos de la combustión se expanden en el cilindro. Esa expansión del cilindro es lo que genera el movimiento del motor y obviamente es lo que nosotros conocemos de los que tienen idea de cómo funciona más o menos, una idea somera de la función de un motor de un automóvil, ¿sí? Bueno, en este pasa exactamente lo mismo. Estamos escribiendo una frase donde tiene que indicar en cada parte cuál es fenómeno físico y cuál es fenómeno químico. Si no entienden la consigna, entonces deben responder a preguntarse qué es un fenómeno físico y qué es un fenómeno químico. Está en el video anterior, así que pueden revisarlo y plantearse como ejemplos para poder razonarlo. Vamos a la consigna número 2. Dar 3 propiedades de la materia y de ejemplos y explicarlas, ¿sí? De 3 propiedades de la materia, de ejemplos y explíquelas. Esa es la consigna número 2. Y la consigna número 3 dice: entre las propiedades propuestas a continuación, señalar con una E las extensivas y con una I mayúscula de imprenta las intensivas. Tengan en cuenta que esta consigna viene abordado del tema anterior de qué son las propiedades extensivas y las propiedades intensivas. Entonces, se basen de guía para poder responder a esta consigna leyendo y resolviendo y estudiando de lo que está editado en el video anterior. Entonces, repito,
entre las propiedades propuestas a continuación, que son estas: densidad, volumen, sabor, peso, olor, punto de fusión, masa, punto de ebullición, color. Ustedes lo único que me tienen que decir, marcar con una letra E acá al lado o con una letra I, si pertenece a una propiedad extensiva o una propiedad intensiva, ¿sí? Repito, si no lo recuerdan, vean el video anterior y sumado más la actividad de investigación que tenían que la actividad que se le dio en el video anterior, ¿sí? Para revisar. Consigna número 4. Investigar qué característica tiene el estado sólido, el estado líquido, el estado gaseoso. Hay que explicar cada una de las características de los tres estados de la materia. En base a eso ya también está explicado algo y algunas cosas habladas sin ver nada escrito sobre la hoja de la explicación. Y por último, la consigna 5. ¿Qué son los cambios de estado de la materia? Realice un cuadro donde se indiquen en ellos los pasajes de un estado a otro y qué nombre reciben. Cuando digo un cuadro, me refiero a esto más o menos lo que tienen que escribir. Van a escribir sólido, líquido, voy a hacer una abreviación, gaseoso, acá voy a poner gas, disculpen porque no puedo escribir. Y entonces ustedes van a escribir el pasaje de estado sólido, el pasaje de estado sólido a gas, cómo se llama, del sólido a líquido, cómo se llama, de líquido a gaseoso, y en sentido inverso, de líquido a sólido, de gas a sólido. Tienen nombres, ¿sí? A eso me refiero. Ese cuadro es nada más y nada menos esta característica. Lo pueden encontrar en muchos libros, en muchos materiales bibliográficos, inclusive por medio de internet, pueden hallarse muchos materiales informativos. Chicos, eso es todo la actividad. Les recuerdo que las actividades muchas veces van a tener relación con lo que se viene dando en clase, con lo que se viene abordando en clase de los videos anteriores, siempre y cuando, repito, saquen fotografía y manden por celular, por vía WhatsApp si es necesario, o por vía de correo electrónico la respuesta para así tener las notas y hacer un seguimiento de cada uno de ustedes. Nos estamos viendo, hasta luego.